del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. A continuación, Sacha Llorenti desde Bolivia con ustedes. Buenos días, Sacha, bienvenido. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Muy bien decía Tamara que este es el inicio de un trabajo permanente, sin sosiego, que tiene como objetivo lograr la libertad plena y restricta de Jorge Glass. El Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass trabajará permanentemente a partir de ahora, inspirados también en otros procesos como el de Julian Assange, que hace poco fue puesto en libertad después de una injusta detención por muchos años. Existen similitudes con este caso, pero este caso, el de Jorge Glass, es incluso mucho más grave, si es que uno toma como antecedente la invasión ordenada por Daniel Noboa en contra de una instalación de dependencias diplomáticas, en este caso la Embajada de México. La primera acción concreta que realiza el Comité Internacional para la Defensa de Jorge Glass es hoy mismo hacer pública una carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta carta abierta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está firmada, por ejemplo, por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también, como informaba Tamara, presidirá el Consejo Consultivo del Comité Permanente, y también el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya. A esta lista se suman decenas de referentes de toda la región, asambleístas, diputados, senadores, ex candidatos a presidentes, parlamentarios de foros internacionales, reitero, de toda nuestra América. Voy a permitirme dar lectura a algunos párrafos destacados de la carta pública que estamos haciendo llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hoy. Dice así: respetados comisionados y comisionadas, asunto, solicitud urgente de intervención y ampliación de medidas cautelares. La noche del 5 de abril de 2024, el mundo entero fue testigo de un atentado al derecho internacional y a los derechos humanos sin precedentes en América Latina y el Caribe. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, instruyó el asalto armado en contra de la Embajada de México en Quito y el violento secuestro del expresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien se encontraba en calidad de asilado en esa sede diplomática. Nunca antes nuestra región fue escenario de tan flagrante atentado al derecho internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la Convención de Caracas sobre el Derecho de Asilo de 1954, suscritas por el Estado ecuatoriano, que son pilares de la relación entre países, fueron violadas. De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos fue transferida de manera flagrante. El artículo 22, numeral 7 de la Convención establece que, y abro comillas, toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes con el secuestro del que fue víctima Jorge Glass, sino las posteriores torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes de las que fue víctima durante esos días, y la actual situación en la que se encuentra claramente viola derechos y garantías consagrados por el Pacto de San José, salvaguardar su vida e integridad personal, garantizando condiciones de detención adecuadas y atención médica especializada. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido deficiente y Jorge Glass continúa enfrentando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad personal. Jorge Glass inició una huelga de hambre como medida de protesta ante las injusticias y las violaciones de sus derechos. Los tratos crueles y las condiciones de detención han llevado a una grave crisis de ansiedad e insomnio crónico, agravando su estado de salud y bienestar físico, y
y emocional de manera significativa. Ante esta dramática situación, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como misión promover la observancia y la defensa de los derechos humanos de acuerdo con los más altos estándares internacionales para salvaguardar la vida de las personas y afianzar el Estado de Derecho y la democracia, tiene la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida, la integridad personal, el retorno al estatus de asilado y la libertad de Jorge Glass. Este es un caso que pone a prueba a toda nuestra región, a la comunidad internacional y al derecho internacional. Apelamos a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumpla con su papel y contribuya decididamente a que se repare el grave daño cometido en contra del ciudadano Jorge Glass, en contra del derecho internacional y en contra de la paz y la seguridad de América Latina y el Caribe. En ese sentido, respetuosamente solicitamos lo siguiente. 1. La emisión de medidas cautelares ampliadas destinadas a proteger la integridad física, psicológica y la libertad de Jorge Glass. 2. El reconocimiento de su estatus de asilado diplomático. 3. La realización de una visita de observación y monitoreo a la República de Ecuador. 4. La realización de un informe especial sobre las irregularidades judiciales y las violaciones de derechos humanos en el caso de Jorge Glass. Seguras y seguros de contar con su atención en este delicado y urgente tema, les hacemos llegar la seguridad de nuestras consideraciones. Este es el texto de la carta que remitimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la espera de que esta instancia, en base al Pacto de San José, a la Convención Americana de Derechos Humanos, haga respetar lo que viola de manera sistemática el gobierno de Ecuador. Y esto lo hacemos, por supuesto, también en solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano. Por supuesto, no es responsable de ese tipo de decisiones que ponen en tela de juicio la paz y la seguridad internacional. Hemos visto con profundo dolor, con preocupación, con angustia, el hecho de que en las últimas horas, por ejemplo, Jorge Glass haya denunciado que está en unas condiciones de detención en las que incluso ratas están en sus celdas, el grado de angustia en el que se encuentra, la tortura de la que fue víctima. Es imprescindible, no solamente para la vigencia de los derechos humanos o del Estado de Derecho y de la democracia, sino para la defensa de los más profundos sentimientos de humanidad, que se reincorpore, se restablezcan todos los derechos del ciudadano Jorge Glass, y entre ellos, por supuesto, el objetivo principal de nuestro comité, que es la libertad plena e irrestricta. Muchas gracias. Gracias, querido Sacha y Tamara. Dentro del contexto de las violaciones sistemáticas y arteras, no tanto a los derechos humanos, y no solamente a los derechos humanos del ex vicepresidente Jorge Glass, sino también al derecho internacional y al derecho nacional, es una de las génesis de la creación de este Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. También vale la pena recalcar categóricamente el apoyo desde la bancada de la Revolución Ciudadana en favor de todas las acciones, tanto nacionales e internacionales, que se están realizando a favor del compañero Jorge Glass. Doy paso al asambleísta Jairén Noriega, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien nos acompaña la mañana de hoy. Bienvenida, Jairén. Muchísimas gracias, Paco. Muy buenos días con todos y todas. Muchísimas gracias también a quienes se han hecho presentes a nivel internacional. Ya desde hace varios años el Ecuador se convirtió en un laboratorio de lawfare, en un laboratorio en el cual las derechas a través del Poder Judicial, las derechas a partir de la politización
de la justicia, de la judicialización de la política, han perseguido a innumerables líderes políticos, no solamente de Revolución Ciudadana, sino también de las izquierdas. Recordemos también que miembros del movimiento indígena en este país han sido perseguidos. Recordemos también el último caso de la periodista Alondra Santiago, quien fue revocada su visa por mantener una posición firme, crítica en contra del gobierno de Daniel Noboa. Lo que hemos visto en estos últimos 7 años ha sido precisamente eso, la judicialización de la política y el bloqueo, digamos, el tener ahora mismo una democracia restringida, y en ese sentido el que el día de hoy legisladores a nivel internacional, figuras absolutamente respetables y con profunda legitimidad a nivel internacional, se pronuncien a favor de la libertad de un asilado político como es Jorge Glass, para nosotros como Revolución Ciudadana, como bancada, es fundamental. Así que agradecer a Paco por esta coordinación, a Paco Hidalgo, pero también, por supuesto, a quienes a nivel internacional el día de hoy acompañan esta lucha en solidaridad y en resistencia a lo que en este país se ha convertido, que es la persecución política contra líderes progresistas y líderes de izquierda. Gracias, Jairen. Y tal como lo comentaba, dentro de la instrumentalización de la justicia, la politización de la misma, vemos como muchos líderes y voces opositoras a los 3 últimos gobiernos de turno han sido perseguidos vilmente. El Ecuador dejó de ser un Estado de Derecho a ser un Estado persecutor, ahora bajo la tutela de un gobierno totalitario, caprichoso, obnubilado por el odio, y que sigue teniendo a nuestro compañero Jorge Glass secuestrado, porque no hubo ninguna detención, no hubo ninguna captura. Nosotros consideramos secuestro hacia nuestro compañero Jorge Glass cuando fuerzas del orden del Ecuador irrumpieron abruptamente, violando las normas básicas y elementales del derecho internacional y violentando la propia norma nacional del Código Orgánico Integral Penal, donde señala claramente su artículo 482, que también nos indica sobre la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y de los cuerpos diplomáticos acreditados en el Ecuador. A continuación, por favor, a los señores miembros de la prensa, abro la ronda de preguntas para los compañeros Sacha Llorenti y Tamara Lagman, desde Argentina y de Bolivia respectivamente. Sí, buenos días, Rolando Güeyes de los medios comunitarios. Y mientras se resuelve este pedido que está haciendo la Corte Interamericana, ¿qué se puede hacer para constatar cómo sigue la evolución del ex vicepresidente Jorge Glass, tomando en cuenta el estado de salud que al momento se ha denunciado, y también cómo garantizar que tenga precisamente la medicina que necesita? Bueno, como un contexto, antes de darle la palabra a Tamara, se han solicitado medidas cautelares a la CIDH hace aproximadamente semana y media ya. Un doctor y un psiquiatra fueron acreditados para poder ingresar y tener entrevistas con el ex vicepresidente Jorge Glass, y sobre todo saber su verdadero estado de salud, tanto físico y psicológico. Dentro de este contexto, Tamara nos puede indicar también sobre la veeduría internacional que se está abriendo camino también, y nos puede dar muchos más detalles sobre el tema. Tamara, por favor. De la Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Vanessa Ramos de la Asociación Americana de Juristas, es una serie de expertos, no solo juristas, sino también expertos en cuestiones de derechos humanos, psicólogos, académicos, para hacer evaluaciones e informes constantes de forma independiente y con mucho rigor técnico para hacer ese monitoreo. Aún no está decidido si se harán visitas presenciales por la situación de inseguridad que existe en Ecuador. No está definido si serán visitas físicas
pero se espera que la veeduría esté en un trabajo también permanente paralelo al comité para monitorear el proceso y visibilizar la vulneración de derechos humanos de Jorge. Si me permite. Sí, por favor, Sacha, adelante, por favor. Y hacer un par de comentarios sobre la pregunta del señor periodista. Nosotros estamos haciendo un seguimiento de la situación de Jorge Glass. Hace pocos días incluso se le prohibía el ingreso de almohadas o colchones ortopédicos. Y tiene una condición física en la que es necesario que tenga este tipo de implementos para poder descansar. Incluso ese tipo de solicitudes fueron rechazadas por mucho tiempo. Hay una lógica de escarmiento, de crueldad en contra de Jorge Glass. Y esto se lo demuestra simplemente leyendo la entrevista que hizo el presidente Noboa a la revista estadounidense de New York, o viendo su cuenta de TikTok. Es una burla a la integridad de las personas, a la dignidad humana. Y cuando se ofende de esa manera a la dignidad de una persona, es toda la familia humana la que se debe sentir agredida, ofendida. Como bien señalaba Tamara, estamos monitoreando, acompañando varias tareas ante distintas instancias. Una de ellas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la carta que estamos haciendo pública hoy es una de ellas. Otra es para que la propia comisión solicite medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es otra instancia del sistema interamericano. Tenemos la comisión y tenemos la Corte. Y también varias instancias del sistema de Naciones Unidas. Porque vemos, el ejemplo es claro, el ejemplo es de las ratas o de la prohibición de una almohada. El ingreso de la almohada son pruebas claras de que existe una lógica de aplicación de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de Jorge Glass. Es un deber de la comunidad internacional salir al frente ante este tipo de agresiones a la dignidad humana. Jorge Glass se ha convertido en un símbolo de la lucha por el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y nuestro trabajo será un trabajo permanente, sin sosiego, hasta alcanzar el objetivo de la libertad plena y recíproca de Jorge Glass. Gracias, Sacha. Acaba de recalcar que también lo que se ha solicitado es la ampliación de las medidas ya existentes. Recordemos que en el 2019 ya la CIDH emitió las medidas cautelares para precautelar la vida, la salud y la integridad del ex vicepresidente Jorge Glass. También denunciamos los tratos inhumanos hacia él, tal como lo comentó Tamara y Sacha. Aproximadamente un pedido de medicinas, de insumos para que él pueda soportar las graves condiciones médicas que tienen un término de aproximadamente 1 mes y medio para que recién nosotros podamos obtener respuestas de las instituciones, tanto de la SNAI como del Centro de Privación de la Libertad, lo cual denunciamos tanto a la comunidad nacional e internacional para que estén vigilantes y se respeten sobre todo los derechos humanos y la dignidad del ex vicepresidente Jorge Glass, quien no merece estar dentro de un centro de privación de máxima seguridad. Se cabe recalcar, y lo digo categóricamente, Jorge Glass no es ningún delincuente, es alguien que solamente le devolvió la dignidad al país junto al economista Rafael Correa en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, y seguimos luchando por su libertad con personalidades a nivel internacional, con abogados, con activistas de derechos humanos, siendo apegados a la justicia, a la razón y al derecho, que es lo que nos asiste. ¿Alguna pregunta más de los señores miembros de los medios de comunicación? Si no, por favor, para dar por culminada esta conferencia de prensa.
Agradecemos a los medios de comunicación y los invitamos a estar expectantes de las próximas acciones que se generarán a través y a partir de la creación del Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass. Gracias Tamara Lachmann, gracias Sacha Llorenti, un buen día y un abrazo. Sí. Gracias. Gracias, señores. Corte info. Bueno, compañeros, buenos días. Hemos asistido a la rueda de prensa del Comité Internacional por la Liberación del ingeniero Jorge Glass, que están liderando el doctor Paco Hidalgo. Esta vez asistió también nuestra asambleísta Yairen Noriega a explicarnos más o menos lo que está sucediendo a nivel internacional y las acciones que se están tomando. Bueno, creo que hay una preocupación de parte de todos quienes estamos interesados en la libertad del ingeniero Glass, tanto dentro de la bancada de la Revolución Ciudadana como de la población en general, y también porque los ojos del mundo están puestos en este caso, que es una vergüenza para nuestro país. Entonces, compañeros, creo que estas acciones que se realizan desde cualquier espacio, utilizando los medios que nos son permitidos, como las demandas, las solicitudes, por ejemplo, como en el caso de esta Comisión de Derechos Humanos, que solicita que se haga una inspección, que se haga una revisión del caso del ingeniero Jorge Glass, para tener conocimiento real de lo que está pasando en estos momentos dentro de la cárcel más peligrosa del país, que es La Roca. Entonces, vamos a ver si se aprueba el habeas corpus, que sería solamente el arresto domiciliario, ¿no? Donde él podría supuestamente pagar su condena, ¿no? Por delitos inexistentes, pero sin embargo, como ya han dictaminado eso los jueces de Ecuador, pues sería esa la medida posible, ¿no? Porque la del salvoconducto todavía tendría que regirse entre país y país. Dentro de la justicia nacional, lo que se podría dar, a mi criterio personal, es el habeas corpus. Entonces, compañeros, agradecerles a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a nuestra compañera Emma Macas. Dice: es hora que asambleístas de la ANC concreten la libertad del ingeniero Jorge Glass y no lo utilicen en la bancada política. Ya. Bueno, también Paulina Espín, libertad para Jorge Glass, preso político. Gracias, compañera, y también compartió nuestra publicación. Muchísimas gracias, compañera. Tránsito Maguaña, libertad para Jorge Glass. Muchísimas gracias, compañeros, que nos han acompañado. Y esa ha sido una rueda de prensa corta con temas específicos, ¿no? Lo que básicamente contando lo que fue ayer la comparecencia del ingeniero Jorge Glass a la Corte, vía telemática, al llamado de la Corte de Justicia, la cual misma que quedó suspendida, puesto que el ingeniero Jorge Glass había tenido desconocimiento de que estaba presente este citatorio. Él estaba esperando al horario que le citaron. Él estaba a la espera de que una comisión de los derechos humanos venga a hacer una verificación en la cárcel de La Roca. Pero bueno, estas jugadas políticas miserables de quienes hoy están en el poder hicieron que no se prepare, ¿no? Que no tenga conocimiento de lo que iba a pasar ayer. Queremos saludar a la gente, ¿no?, que nos acompaña, a Elida Valareso. Nos dice: ya es hora de darle la libertad a este hombre, que su pecado es servir a su país. Muchas gracias, compañera. Concuerdo totalmente con su criterio. Veamos también a Iván Patricio García. Dice: fuerza por la libertad de Jorge Glass. Es Iván Patricio García Castañeda. Muchísimas gracias, compañero. Esperemos pues que dentro de lo que se puede hacer dentro de la justicia nacional se le otorgue el habeas corpus y pueda ir a su casa, ¿no?, reencontrarse con su familia, con su madre,
con todos sus seres queridos. Ese es el deseo de todos quienes somos gratos a su gobierno, a su accionar dentro de la Revolución Ciudadana y cuando estuvieron en el poder, ¿no? Cuando estuvimos en el poder, porque no solamente estuvo el ingeniero Jorge Glass en el poder, todo el pueblo fuimos testigos del cambio y también nos beneficiamos de una o de otra manera de los beneficios que nos dejó la Revolución Ciudadana. No olvidemos los cambios que hubieron en la educación, tratando de optimizar y de premiar a quienes se esforzaban y eran los mejores estudiantes. En el plano económico diversificó tantos campos en la economía, con la construcción mismo de obras se dinamizaba cada espacio donde se construía. Por eso que se entregaba una obra al día. También cómo logró revertir el proceso de migración, el proceso migratorio, que hasta antes de la Revolución Ciudadana era común, ¿no? como hoy en día. La gente prefiere salir del país, huir de la violencia, huir de la miseria, del hambre, del desempleo. Mientras estuvo la década ganada, todo este proceso se revirtió y como hubo tanta gente que retornó al país, se implementó el plan retorno. No recuerdo que hasta en cosas mínimas el gobierno del presidente Correa y el ingeniero Jorge Glass, por ejemplo, los migrantes que querían enviar hasta cierta cantidad de kilos, había una tarifa especial reducida. ¿Para qué? Para que no paguen como mediante otros couriers, lo hacían con costos más altos. Y también dentro de correos nacionales mismo, para gente extranjera o que no era migrante, no, o sea, habían paquetes especiales, dicho de otra manera, para nuestros migrantes. Igual las llamadas telefónicas, ¿se acuerdan cuando, como hoy día, ¿no? Nos cobran lo que les da la gana a las operadoras telefónicas? Vino a regular todo eso, no se diga a los banqueros y a todas las instituciones, ¿no? El momento en que puso los biométricos para controlar que la gente trabaje, ¿no? Y no como antes, que llegaban, no timbraban, salían y faltaban o solo se acercaban a cobrar su sueldo. Entonces todos esos cambios dentro del campo de la salud, de la educación, de la vivienda. Acuérdense cuántos planes de vivienda se dieron con tantas facilidades. Ustedes por donde vayan, si viven en la ciudad de Quito, si se van a Calderón, usted de un lado ya visualiza un hospital gigante, el más grande del norte de Quito, que es el hospital de Calderón. O si se viene un poquito más al norte, ya ve el hospital San Francisco, que es también una obra de la Revolución Ciudadana, sigue avanzando y se llena de obras. En este momento mismo la rueda de prensa se dio en Amazonas. Nunca me canso de decirlo, que dentro de estas dos manzanas está la Corte Nacional de Justicia, el Complejo Judicial Norte, el Consejo de la Judicatura, el Registro Civil y varias obras más que están dentro de una zona privilegiada, cuando esto en otros gobiernos hubiese sido destinado a planes privados, a planes de vivienda privados. El gobierno entregó siempre lo mejor para el pueblo, lo mejor para nuestro pueblo, o sea, en todo sentido, ¿no? Aeropuertos, carreteras, infraestructura, caminos vecinales. Se obtuvimos todo eso, y el hombre de las hidroeléctricas, el hombre de la fibra óptica, el hombre de la energía eólica, no puede ser que permanezca detenido hasta hoy injustamente y en una cárcel de máxima peligrosidad por retaliaciones políticas o por conveniencia, por cálculos políticos. Entonces, compañeros, me despido. ¿Puedo un momentito? Por aquí se encuentra Jairén. Jairén, ¿puede un ratito, por favor? Estoy en vivo. Claro. ¿Me puede dar una declaración? Compañera, ¿usted qué conclusión ha sacado después de esta rueda de prensa? ¿Qué nos puede decir? Sí, bueno, la verdad es que como Revolución Ciudadana, primero profundamente agradecidos y agradecidas con los compañeros y compañeras a nivel internacional, juristas, legisladores, expresidentes, excandidatos también a la presidencia de distintos países a nivel regional, porque claramente el caso de nuestro compañero Jorge Glass ha llamado la atención a nivel internacional por varias cosas, por la violación al derecho, digamos, al haberlo apresado
una vez que él ya se encontraba en libertad y además en una condición de asilado político en la Embajada de México. Es también una violación al derecho internacional, este asalto precisamente que se generó hace ya algunas semanas, y al mismo tiempo constituye en un caso de una clara violación a los derechos humanos, cuando a él no se le permite ingresar la medicina que necesita para sobrevivir, cuando no se le permite acceder a sus abogados, cuando incluso dentro de su celda se encuentra en condiciones totalmente insalubres. Y en ese sentido también nosotros denunciamos la tortura de la cual está siendo víctima nuestro compañero Jorge Glass, y en ese sentido siempre firmes como bancada de la Revolución Ciudadana para apoyar a que en este país se haga justicia y la liberación de nuestro compañero Jorge Glass sea de forma inmediata. Ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Era nuestra asambleísta, Irene Noriega, dando su punto de vista sobre la rueda de prensa que acabamos de tener con el Comité Internacional por la Liberación del ingeniero Jorge Glass. Entonces, compañeros, mandarle un saludo a las personas que han permanecido atentas al caso del ingeniero Jorge Glass, a Carlos Río Frío. Jorge Glass está secuestrado por la burocracia. Así es, ¿no? Muchísimas gracias, compañero. Entonces, nos vamos a despedir. Fue una rueda de prensa corta. Ahí van. Mientras vamos deslizando la pantalla, como siempre digo, no se actualizan los mensajes inmediatamente, se despliegan después de un momento. Pero bueno, todos quienes nos están viendo y nos están escuchando, Tránsito Mobaña, en Ecuador estamos viviendo una dictadura. Así es, se han violentado todas las libertades. No se puede llamar democracia al sistema, al régimen de Noboa. Bueno, hoy se inician las movilizaciones. Esperemos que se logre algo, ¿no? Porque también la izquierda de nuestro país, creo que la única izquierda es la izquierda correísta, no existe otra, no se unen, siempre se unen a la derecha. Esperemos que esta vez podamos unirnos y conformar un bloque muy grande. Entonces, muchísimas gracias. Voy a leer un comentario más de Amy Tamacas, que es nuestra compañera. La gente de a pie, la gente del pueblo agradece, no lo abandonaremos, luchamos desde nuestras trincheras, como lo dice el Comité Nacional de Octubre. Muchas gracias, compañera. Así es, mi compañera en Mamacas. Entonces, compañeros, nos despedimos. Esperemos que mucha gente más se sume a movilizarse. Yo creo que la movilización de forma masiva, ¿no? Sí, lo hacemos, pero no lo hacemos de forma masiva. El momento en que hagamos que nos movilicemos de manera masiva, realmente se verán algún tipo de resultado más eficiente, más eficaz. Mientras tanto, les solicitamos a todos quienes puedan hacer algún tipo de acción, como por ejemplo el que hicimos el día de ayer, de dejar una petición desde la ciudadanía solicitando que se respeten los tratados internacionales a lo que le correspondía, ¿no? Porque seguramente esa solicitud que hicimos estará en la bandeja de entrada de algún funcionario del gobierno, tendrá que darnos respuesta. Entonces podemos hacer así, cientos, miles, unirnos y también adjuntar, como lo hicimos nosotros, con 150 firmas de respaldo, ¿no? Pero podrían ser 500, 1500, o sea, algo así necesitamos, compañeros. Por favor, unámonos. María del Carmen Pillajo dice: viva la Revolución Ciudadana. Y hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias a nuestra María del Carmen Pillajo, es una compañera de la Tola. Muchísimas gracias a Cristina Alvarado, libertad para Jorge Glass. No, Cristina Alvarado Barcos. A Víctor Rojas dice: lo tienen detenido sin pruebas. Inaudito. Está preso por la fuerza de las circunstancias. Así es, ¿no? Lo dijo el propio Zurita. País de locos, libertad para Jorge Glass. Gracias, compañeras y compañeros. Entonces, eso, invitarles a que accionemos más, a que nos movilicemos, a que no permanezcamos indiferentes. Eso, y muchísimas gracias. Entonces me despido. Esperemos que las próximas convocatorias o acciones tengan bastante acogida. Bueno, y quería enfocarles, ¿no?, desde aquí la plataforma financiera, la Corte Nacional, el Complejo Judicial Norte, el Registro Civil más arribita, y así UPCs, aquí rodeados de UPCs,
que mientras estuvo la Revolución Ciudadana estaban en perfecto estado, con todas las condiciones que merecen estar. Bueno, entonces me despido. María Fernanda Sánchez, sí, País de Locos nos dice muchísimas gracias, María Fernanda Sánchez. Nos despedimos y les invito nuevamente a seguir movilizados, a seguir haciendo cualquier acción, por más poquita que parezca, es significativa. Que sepa el ingeniero Jorge Gras que no lo hemos abandonado, que un puñado de gente, si sean de 5, de 6, de 10, seguimos en la lucha, seguimos luchando por su libertad. A María Fernanda Sánchez y Un País de Locos y libertad para Jorge Gras. A Yadira Olmedo, abrazos y gracias por esa lucha, compañeras. A ustedes muchísimas gracias por estar atenta, por estar pendiente y por ayudar a difundir esta causa, ¿no? Mientras a más personas llegue, más personas sabrán que se está cometiendo una injusticia, un atropello contra la vida del ingeniero Jorge Glas. Entonces, eso, compañeras, nos despedimos nuevamente. Un abrazo para todos ustedes, para todas y todos ustedes. Desde Génova, Italia, dice Mario Fernando Sánchez. Muchísimas gracias a nuestros compañeros migrantes. Han sido los que, o sea, donde la Revolución Ciudadana, los que nunca nos han fallado, donde la Revolución Ciudadana siempre ha ganado. Gracias, Mario Fernando Sánchez. Ustedes han sido los que sostuvieron la economía de este país durante el periodo bancario y lo siguen haciendo aún ahora. Ahí también a Mary Riera dice, esperemos se haga justicia. Muchas bendiciones para todos ustedes. Ya, a Marco Campaña, dice el muñeco facho no respeta ni a la señora que le regaló una hija de su vientre. Va a respetar a alguien que odia. Creen que la negra justicia, bueno, ecuatoriana, ya de respetar la inconsciencia de un ser que odia, dice. Bueno, también tiene razón, ¿no? Estamos gobernados no solamente por el fascismo, sino también por el odio. Estamos gobernados por el odio. Y bueno, la gente que votó también, ¿no? Entonces se une, pero bueno, pensamos que hay mucha gente que votó de buena fe, y en esa confiamos. También en los jóvenes que se equivocaron. Esperemos que en las próximas elecciones, bueno, empecemos a trabajar desde ya, porque no creo que se atrevan ni siquiera a lanzarse para presidente, ¿no? La popularidad ha decaído. Espérenme un momentito, quería enfocar. Miren, para despedirme con esta belleza de vista, la plataforma financiera norte, el complejo judicial, no, la Corte de Justicia, el complejo judicial, lamentablemente me tapa aquí la ventana, pero en la esquina también de las Naciones Unidas y Amazonas está el registro civil, como solemos decir en nuestro país, una zona pelucona, que antes era designada para planes de vivienda o proyectos de vivienda para gente pudiente, mientras que Rafael Correa y Jorge Glas nos lo dieron a todo el pueblo. Ahora el pueblo puede sacar su cédula, acercarse a hacer los trámites del IES en la plataforma financiera y todos sus trámites judiciales en el complejo judicial norte. Entonces, compañeros, nos despedimos con esta hermosa vista. Saludos a todos, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan y nos siguen, nos miran, comparten, comentan. Esa es nuestra motivación. En Mitamacas, nuevamente, son grandes obras la Revolución Ciudadana, así es. Ningún gobierno, ninguno en la historia hizo lo que hicieron nuestros compañeros Rafael Correa Delgado y Jorge Glas Espinel. Sí, así es, compañero Marco Campaña, dice los sobreprecios de elefantes blancos de Correa, sí, eso es lo que intentaron posesionar, ¿no? Con todo, incluso con las escuelas del milenio, con hospitales grandes, decían, ¿para qué tanto hospital grande? Bueno, nos siguen llegando saludos, muchas gracias. Nelly Soria, nuestra compañera, creo que es de España, ¿verdad? Libertad para nuestro vicepresidente, héroe por siempre. Gracias Nelly Soria. Siempre está pendiente igual de nuestras publicaciones, de estos pequeños mini informes que a veces se hacen, ¿no? Como decía en el live anterior, pues uno no es profesional, toca improvisar. Tenemos un celular y un corazón gigante y eso nos basta para comunicar, al menos, aparte de las personas a las que podemos llegar, ¿no? Decirles lo que está sucediendo dentro de
dentro de nuestro país. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, mi gratitud eterna para todos ustedes. Un abrazo gigante. Nelly Soria nos manda un corazoncito. Muchísimas gracias, Nelly Soria. Y nos despedimos. Hasta una próxima. Gracias.